Hola, buenas tardes. Estamos en una entrevista con Gabriel García Márquez, a quien tenemos el gusto de presentar, y tenemos algunas obras que él ha escrito en referencia al realismo mágico y a cierta influencia que ha tenido en toda Latinoamérica. Entonces nos gustaría empezar con una pregunta fundamental, que es ¿cómo empezaste a escribir de forma general, o al menos cuéntanos un poco sobre tu obra máxima, que es Cien años de soledad? La verdad es que yo cuando empecé a escribir estaba muy solo. Estaba en un cuarto, me encantaba el periodismo, me encantaban muchas cosas, pero yo no estaba expresando de alguna manera. Necesitaba encontrar este punto. Y Cien años de soledad representa mucho. Yo soy de Colombia, y donde crecí, estos pueblos muy incultos, que no saben, como dice en mi libro, ni siquiera qué es el hielo. Entonces, esta ignorancia yo la reflejo en este libro, y a través de este realismo mágico de todo lo que creen, de toda la magia, de todo lo que los hace seguir siendo los que le dan la identidad a estas personas. Y yo me identifico mucho en muchas partes de este libro. Si pudieras decirnos un personaje de este libro, ¿cuál sería? Es decir, si fuera tu alter ego en todo caso, ¿quién sería? Tendría que... Es que nunca lo escribí con la mentalidad de yo poder meterme en este mundo. Era como la gente que me rodeaba, que yo veía. Entonces, como que siempre estaba yo en una soledad tan fuerte en este momento, que yo escribí este libro viéndolo como alguien desde afuera mucho y analizando el espacio. Okay. Entonces a mí se me hizo muy interesante, por ejemplo, Melquiades, que es el gitano, que al final pues no sale mucho en el libro, pues es muy importante. O lo mismo, que es como la esperanza de la gente en ese pueblo. Él representa eso, y es como lo que yo quería reflejar en mi obra. No tanto reflejarme a mí mismo, sí está mi soledad dentro del libro y mi búsqueda por el amor, en muchos casos mi búsqueda por... Pero sobre todo esto, la esperanza. Okay. Si pudieras relacionar o crear una relación entre Cien años de soledad y Memoria de mis putas tristes, ¿cuál sería ese vínculo? ¿Cómo nos podrías contar acerca de esas dos obras? Los dos, lo que tienen mucho en común es el amor. Okay. La falta de amor, la búsqueda del amor. En Cien años de soledad podemos ver que hay muchísimas relaciones que tienen que pasar, o que quiere una persona, y al final o se muere el otro, o no llega a la relación, o la casan con otra persona, y nunca se llega a este punto de amor. En Memoria de mis putas tristes es igual. Es un periodista tan dedicado a su trabajo, que nunca se enamora, nunca tiene hijos, no tiene a nadie. Y esta persona refleja todo su amor o su pasión, la desahoga con las prostitutas. Y hasta los 90 años, cuando es su festejo, esa es su búsqueda. Es la búsqueda del amor que no encuentra, la esperanza que no se encuentra, la desesperanza, la soledad, que yo viví mucho tiempo en mi vida y lo reflejo. Y sobre todo en esta cultura latinoamericana, yo siento que es muy importante entender esos puntos de los, sobre todo en Cien años de soledad, lo de los pueblos desolados, olvidados, que nadie les hace caso, nadie los escucha, nadie llega ahí. Hoy en día ya es diferente, pero en esa época nadie llegaba a estos pueblos, y creían en los magos, creían en Jesús muy... lo que sabían, lo que oían, pero no creían más en la magia, y creían otras cosas. Y mis putas tristes es lo que tienen también, que es lo contrario en ese aspecto. Es una persona que lleva toda su vida en la ciudad, que frecuenta los prostíbulos, que se dedica a escribir, que no tiene a nadie que cuide por él. Y lo mismo que en el pueblo también está la soledad, en Macondo, pero al mismo tiempo se tienen entre ellos. Está la soledad, pero todo el tiempo están la familia, y están unidos. Al final es un pueblo que, aunque sean incultos y todos, están unidos. Uno de mis putas tristes es completamente lo contrario. Él está completamente solo en una ciudad, en un lugar con mucha más gente, pero está solo. Okay. Nosotros, grandes lectores de Gabriel García Márquez, hemos visto cómo un libro, o la relación que puede tener un libro con otro, es bastante compleja en muchos sentidos, porque, digamos, vamos a tener en Cien años de soledad incluso ya a esta mujer progenitora de
toda la genealogía de personajes, que es Iguarán. Entonces también la vamos a tener de alguna manera en otro libro que es Crónica de una muerte anunciada. Ya vamos a tener atisbos, incluso un libro de cuentos vamos a tener ya personajes que van siguiendo tus novelas o que aparecen en otras novelas. Entonces a mí me llama mucho la atención cómo personajes como, por ejemplo, si hablamos un poco del amor en los tiempos del cólera, si hablamos un poquito de los personajes que se aman, de la relación amorosa, cómo se vincula en tus novelas esta relación amorosa que todo el tiempo está en constante conflicto, en constante cambio. Bueno, lo que yo en mi vida vi es que el amor es lo que guía al hombre, lo que lo lleva, lo que puede ser que te cases y no quieras a la persona, que te obliguen a casarte, o puede ser que nunca encuentres el amor, pero al final el amor es lo que te guía, la falta de amor te lleva, la búsqueda. Yo siento que en muchos de mis libros se puede ver cómo está buscando el amor y nunca llega a él. Y eso mismo, porque yo siento que el amor no es lo importante es la búsqueda, es lo que crea las experiencias de vida. Cuando uno llega al amor ya se convierte en alguien que ya no tiene aspiraciones, que ya no tiene, y ahí se pierde la esperanza también, porque ya no tiene ambición. El hombre cuando busca el amor todo el tiempo tiene una ambición. Y eso también, sobre todo en Memoria de mis putas tristes, se ve mucho. Él llega un momento que él ya decide que ya no se va a casar, que no va a encontrar el amor. Y ahí es cuando su vida pierde sentido, cuando se dedica a los prostíbulos, se dedica nada más a escribir y luego deja de escribir y está completamente solo. Pero al final, aunque ya se rindió con el amor, crea este vínculo sobre todo con la señora del prostíbulo. Finalmente podríamos decir que Fernando Ariza, por ejemplo, el personaje de El amor en los tiempos del cólera, podría ser el personaje de mi Memoria de mis putas tristes. Es decir, Ariza al final se reencuentra con su gran amor, al final de la novela de Amor en los tiempos del cólera. Sin embargo, lo que nos cuentas muy inteligentemente es cómo este personaje puede estar en otro contexto y bajo otra situación amorosa, ¿cierto? Y luego a mí me llama mucho la atención, y para nuestros lectores una de las preguntas que nos hacían es toda la invención del mundo mágico de Gabriel García Márquez, es decir, cómo él logra crear mundos ficcionales como en 100 años de soledad. Y platícanos un poco de cómo lo haces, cómo preparas tus novelas, cómo analizas los personajes o cómo estructuras la novela. Vuelvo primero al amor, el amor yo sé lo que es, y el amor y la esperanza, sobre todo eso, y la estructura viene un poco siendo pensar en un pueblo real, pensar en un lugar en el que yo viví o en el que yo estuve, y lo mismo de cambiarle el nombre al lugar y agarrar personajes, pues 100 años de soledad hay personajes que sí, se puede decir casi que los conocí, pero también hay personajes que conocí en otro lado, que no eran en ese pueblo, en ciudades, por ejemplo, lo del circo que venía, lo de los gitanos y Melquiades y la magia y cómo les enseñan el hielo. Esto era algo que en Colombia en mi época era muy fuerte para la gente, porque vivían en un lugar que no había televisión, se aburrían. Como aquí mismo dice, pasaban horas en el laboratorio porque era el lugar donde pasaba la magia. Entonces es eso de armarlo de cierta manera que entendamos como lo aburrido que eran estos lugares, lo solos que eran estos lugares, aunque estabas en conjunto de gente. Y podemos también entender que aunque sea un realismo mágico, aunque esté esta parte de la cola, de la magia, de el final, sigue siendo una realidad. Pues mientras esté escrito, ya se crea una realidad, ya se vuelve algo cierto, ya se vuelve algo que una persona pudo haber vivido, que pudo haber sentido. Y yo les digo, pues yo sentí, yo de esta soledad, los 100 años de soledad, yo lo sentí, la desolación, también mucho que tenía que ver, por ejemplo, el periodismo. En mi libro de está este mensaje de la desolación de él, por lo mismo que no encuentra el amor, pero también del mismo periodismo, de lo frustrante que puede ser. Lo frustrante que puede ser que ves una noticia y ves cómo se podría mejorar, pero el mismo gobierno no lo hace. De que estás en todos estos círculos de información y te das cuenta de por qué no avanza la sociedad, y sobre todo en Latinoamérica, con toda la corrupción que hay en los gobiernos, con todas las dictaduras que han habido,
el dolor. Desde hace 300 años no hay libertad. Se puede decir que ya somos libres, independientes, pero primero llegan los españoles, después en algunos lugares llegan los franceses, los ingleses, ya tenemos la libertad y los dictadores, y siempre está esta represión, y esto lo podemos ver como en varios de mis libros, está esta frustración, que sí, conquistan las ciudades, pero los pueblitos los dejaban, mientras más ignorantes era más fácil para ellos tenerlos manejados. Claro, y esta es una realidad latinoamericana que vemos todavía actualmente en constante búsqueda de un mundo ideal, ¿no? En términos generales. Entonces agradecemos mucho haber contestado estas preguntas, Gabriel García Márquez, y pues celebramos el Premio Nobel 1982. Ha sido galardonado Gabriel García Márquez como uno de los escritores más relevantes de la cultura latinoamericana, y pues agradecemos mucho tu entrevista. Muchas gracias.